Y continuamos hablando del tema con un especialista. Le damos la bienvenida al doctor Rodolfo Quirós, con S, me aclaro. Es magíster en efectividad clínica, especialista en enfermedades infectocontagiosas. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos hablando, y la pregunta de entrada sería para usted, ¿cuán infecciosa es el coronavirus? ¿Es la más infecciosa? A ver, en realidad las enfermedades virales se miden por la capacidad de transmitirse de una persona a otra. En este caso, las infecciones respiratorias. Y el coronavirus no es la infección viral más contagiosa, como usted dice, o con mayor capacidad de transmitirse. De hecho, mucho más transmisible es el sarampión, por ejemplo. La capacidad que tiene el coronavirus de transmitirse de una persona a otra se mide en cuántas personas pueden infectarse a partir de un contacto con una persona confirmada con coronavirus, y el número es alrededor de 3, 3,5. Mientras que la influenza, el número es de 1. Eso explica por qué el coronavirus se ha transmitido, se ha diseminado tan efectivamente y tan rápidamente a nivel mundial. En otros años la influenza ha tenido una transmisión mucho más baja y ha permitido que la transmisión se haga a lo largo de todo un año. En cambio, el coronavirus, con esta capacidad de transmitirse de persona a persona, ha hecho que desde noviembre hasta ahora estemos ya en una situación pandémica. Doctor, ¿por qué países como Italia, España, que se supone son del primer mundo y tienen un sistema de salud muy eficiente, están pasando lo que están pasando? El problema con el coronavirus es que esta infección respiratoria, si bien en el 80% de los casos es una infección leve, que puede ser, llevada sin ningún problema en el domicilio de las personas, en un 20% requieren hospitalización. Los hospitales del primer mundo en general tienen dimensionados el número de camas en función de la demanda habitual, con una tasa de ocupación que en general supera el 90% de toda la institución. Y si nos vamos a las unidades de terapia intensiva, esto es lo mismo. Lo que ha sucedido es que de golpe estos países han necesitado disponer de mayor cantidad de camas en las áreas de internación y mayor cantidad de camas y respiradores en las unidades de cuidados intensivos, que se agrega al uso habitual, por ejemplo, por grandes cirugías, trasplantes, pacientes con enfermedad cerebrovascular y otro tipo de patologías que usan la terapia intensiva. Entonces, el sistema desbordó porque no estaba preparado para que en muy poco tiempo un número muy importante de pacientes, que corresponde aproximadamente al 20% de los que se infectan, requieran hospitalización, y de ellos un 5% terapia intensiva. Y eso es lo que ha desbordado el sistema de salud. A eso se agrega la necesidad de implementar distanciamiento social, que las personas queden en su casa, lo cual complica mucho más el tema de la logística para que la asistencia médica pueda llegar a todos los pacientes que presenten síntomas de coronavirus. Las medidas que se adoptaron en Bolivia, ya estamos hablando de una cuarentena, ciudades como Tarija, Oruro han decidido, primero que nada, aislar, no más viajes. ¿Son medidas adecuadas, oportunas? ¿Cómo ve usted? Porque incluso hay contradicciones ahora entre uno y otro departamento. Lo que están haciendo los países de Latinoamérica en general es que todo el país, más allá de los países son federales, Argentina es un país federal, que las distintas provincias, acaten las medidas del gobierno central, para que todas estas decisiones sean articuladas y sean coherentes. Si una ciudad se aísla del resto, genera un problema logístico en términos de atención a esa ciudad. Mi recomendación sería que todos los departamentos de Bolivia acataran las disposiciones del gobierno central y actuaran mancomunadamente siguiendo las decisiones que el gobierno central toma. Con respecto a la oportunidad de las medidas, ya todos los países de Latinoamérica han cerrado prácticamente sus fronteras, todos los países están recomendando el distanciamiento social y la permanencia de las personas vulnerables en casa, han disminuido la asistencia de la gente a los lugares de trabajo, facilitando la posibilidad de home office, de trabajar desde sus casas en los casos que se pueda hacer, y priorizando la llegada del personal de salud a los centros asistenciales. En ese sentido, creo que las medidas que se están tomando
son correctas, lo que uno desearía son dos cosas básicamente. Uno es que haya mayor articulación entre el sistema privado y el sistema público. En lo personal yo veo que todavía no está tan aceitado qué hace el sistema privado, en este caso las clínicas privadas, y qué está haciendo el sistema público. Necesitamos articularlo un poco mejor. Y por otro lado, el tema de que, como les decía, se priorice la atención en los hospitales y se facilite la accesibilidad de los profesionales de salud a los centros asistenciales. Sé que a partir de hoy a la tarde hay, digamos, un paro Sí. de movilidad dentro de la ciudad de Santa Cruz, y el gobierno debe facilitar que los médicos, personal de enfermería, de mantenimiento de hospitales lleguen a los centros asistenciales. En el marco de eso, de que la coordinación que usted plantea, hasta ahora, ¿cómo está preparado el sector privado de salud? Yo no puedo hablar del resto de las clínicas. Por las No. clínicas. Me parece muy pertinente la pregunta. No puedo hablar del resto de las clínicas, puedo hablar de la clínica Foglianini, de la cual soy gerente general. La clínica Foglianini ya desde hace muchos años viene implementando lo que se llaman medidas de protección al personal, porque no es el coronavirus el único virus que se transmite. Todos los años tenemos influenza, y aparte de la influenza tenemos sarampión, tenemos tuberculosis, y la clínica Foglianini implementa medidas de aislamiento para el personal y protección para los pacientes. Por lo tanto, no nos resultó, digamos, no nos encontró no preparados, nos encontró bastante preparados para poder dar atención a este tipo de pacientes. Con respecto al tema de, hay protocolos de asistencia. Cuando llega un paciente con sospecha de coronavirus, se atiende al paciente de una manera especial por un cuerpo de médicos que está debidamente preparado y de enfermeras. Se activa la toma de la muestra, se comunica al CEDES, y en función de eso el paciente, si no tiene criterios de internación, es derivado a su domicilio con el mandato de mantenerse en aislamiento respiratorio obligatorio hasta tener el resultado de la muestra, que habitualmente se tiene en 24 o 48 horas. Y en 48 horas se le comunica al paciente, si es negativo, que mantenga, digamos, su aislamiento hasta los 14 días después de haber salido de una zona de riesgo, haber tomado contacto con un caso confirmado, y en el caso de que sea positivo, ya el CEDES comienza a tomar contacto con el paciente para seguirlo en el domicilio. Esto es algo que está recomendado porque disminuye la demanda de atención en los hospitales y disminuye, por sobre todo, la exposición del personal de salud a estos casos confirmados, lo cual hace que el personal de salud esté más protegido para evitar que después el personal pueda contagiarse. Recuerde que lo más escaso en este tipo de situaciones es el personal de salud, tanto enfermeras como médicos. Estamos conversando con el doctor Rodolfo Quirós, que es gerente general de la clínica Foglianini, pero además es especialista en enfermedades infecciosas. Doctor, la letalidad en América Latina versus la letalidad en Europa. Bien, es muy interesante y pertinente la pregunta, porque cuando uno compara la letalidad de esta enfermedad, que es cuántos pacientes fallecen por infección de coronavirus con respecto a cuántos pacientes están infectados, los datos varían de país a país. China tuvo una letalidad de aproximadamente 3 a 3,5%, pero por el otro lado Sur Corea tuvo una letalidad muy baja. ¿Cómo se explica esa diferencia en estos dos países? Una de las explicaciones es que Corea testeó masivamente a la población, lo cual hizo que el denominador aumente significativamente, y eso diluye el tema de mortalidad. Por el otro lado, la característica poblacional de China con respecto a Sur Corea, en la zona de la provincia de Wuhan, la ciudad de Hubei, es mucho más añosa, con lo cual tiene condiciones de vida mucho más limitadas, y eso hace que sean personas más vulnerables. Justamente en Italia, el área más afectada, que es la zona norte de Italia, como otros países europeos, tiene una pirámide poblacional que no es como la pirámide latinoamericana, donde la base, que es la gente joven, es muy amplia, sino que tienen una parte superior, donde están las personas mayores de 60 años, que es muy abultada. Y justamente es el grupo vulnerable. Italia tiene un sistema de salud, digamos, más desarrollado. España mucho mejor que Italia, porque es un sistema público, donde todos los habitantes de España acceden al mismo sistema de salud. Sin embargo, la mortalidad es alta, probablemente por la longevidad de esas personas. Entonces,
vuelve a ser relevante el hecho de proteger a las personas vulnerables, que son los mayores de 60 años, las personas con diabetes, con hipertensión o con enfermedad cardiovascular. En América Latina, ¿cuál es el país con mayor letalidad? Todavía no se No puede sabe. decir porque el denominador de casos es muy bajo. Por ejemplo, Argentina tiene 2 pacientes fallecidos sobre aproximadamente 79 personas infectadas, con lo cual diríamos que el porcentaje está por encima del 2%. Pero en otros países el número de casos infectados ha sido bajo y la mortalidad ha aparecido. Hay que esperar que la epidemia o la pandemia se desarrolle más en esos países para saber realmente cómo va a ser la letalidad de la infección en estos lugares. Hay mucho temor, mucho miedo en la gente y se lo siente. La concurrencia masiva. Yo diferenciaría el miedo de ansiedad. Y le explico cuál es la diferencia. Por favor. Miedo es cuando la persona ya está enfrentada a la situación específica. Es tener un familiar con coronavirus, por ejemplo. Eso genera miedo. En cambio, ansiedad es una situación de un miedo anticipatorio. La gente sabe que no hay circulación masiva de coronavirus en Bolivia y aún así está ansiosa, y está ansiosa porque está preocupada por lo que pueda llegar a venir. Entonces, ¿cómo resolver el tema de la ansiedad? Con información. Y lo importante es decirle a la gente qué medidas tiene que tomar, qué medidas son útiles y qué medidas no son útiles en este contexto, porque si no la gente empieza a hacer cosas que no son estrictamente necesarias. Doctor, le agradezco muchísimo. Muy gentil. Gracias por visitarnos. Al contrario, gracias a usted.